Hola suscriptores, bienvenidos al canal de Orientar. Muchas gracias por su apoyo. Hoy veremos un ejercicio de cómo realizar gráficos XY o también conocidos como gráficos de dispersión en Excel. En los gráficos XY debemos identificar que en este eje se deben utilizar las variables independientes. Para este caso de estudio, se evaluará cuál es el peso de los frutos a través del tiempo del almacenamiento. Tenemos tiempo de almacenamiento de 0, 7, 14, 21, 28 y 35 días. A partir de estos datos obtenidos, tenemos 3 repeticiones por cada uno de los pesos de los frutos, es decir, tendremos que calcular cuál es el promedio de cada uno de estos valores. Se representaron 3 valores para cada uno de los tiempos. El primer proceso a realizar es determinar cuál es el peso promedio de estos datos. ¿Por qué no graficamos los valores puntuales o también estos que están en esta sección? Porque tendríamos 3 puntos para ese gráfico eh, y lo prudente o lo que se debe realizar es representar el promedio y a través de las desviaciones estándar podemos estudiar qué tanto varían estos pesos a través del tiempo. Para determinar el promedio, como tenemos 3 valores, vamos a combinar la celda de cada uno de estos. Para ello, entonces seleccionamos las 3 celdas y en combinar y centrar. La función que emplearemos se llama promedio. A través de esta función promedio, podemos estimar para un determinado rango de datos cuál es ese promedio. Después de que hemos escrito la ecuación, seleccionamos cuál es el rango de las celdas. En este caso, como la palabra promedio me ocupa más del tamaño de la celda, me está invadiendo. Pero sabemos que desde la celda D4 hasta la D6 están los datos. Aquí obtenemos cuál es el promedio de estos 3 valores. Para que se vea mejor, lo vamos a centrar en esta parte de acá arriba y vamos a disminuir la cantidad de cifras decimales. Yo les recomiendo por la cantidad de datos que tenemos y la magnitud que con 2 cifras decimales es suficiente. Si tenemos valores que son más altos, es decir, del orden de 100, del orden de 1000, bastará con una cifra decimal. Para estimar la desviación, de nuevo, debemos combinar y centrar y vamos a escribir la función desbest.m, la segunda que está aquí. A partir de esta determinamos cuál es la desviación para un tamaño de muestra. Cuando tenemos una cantidad de muestra superior a 30 o son valores que abarcan toda la población de los frutos de los cuales estudiaron, les recomiendo que utilicen desbest.p. En este caso vamos a utilizar desbest.m para una muestra de datos. Vamos a seleccionar el mismo rango de datos, cerramos con paréntesis y vamos a organizar el formato. Vamos a centrar estos datos y vamos a utilizar la misma cantidad de cifras decimales que utilizamos para el promedio. En este caso, para el primer tiempo de almacenamiento, tenemos que el peso promedio es de 49.56 más o menos la desviación estándar, que es 1.53. Es decir, el valor del peso podrá estar entre 49.59 más este valor o por debajo de este. Una vez que hemos determinado el peso promedio y la desviación del primer tiempo, podemos seleccionar estas 2 celdas y buscando este cuadrado que está en la parte de abajo, en la parte derecha, podemos arrastrar con el clic izquierdo hasta las siguientes celdas. Lo que va a hacer el arrastrar es representar o determinar cada uno de los pesos promedios y desviación por cada uno de los tiempos. Observemos que al verificar qué utiliza la celda o cómo calcula el promedio, vemos que para el último valor utiliza este peso de los frutos e igual debe suceder si nosotros realizamos el seguimiento para la desviación estándar. Una vez que tenemos el peso promedio y la desviación, podemos hacer el gráfico de dispersión. Para ello,
debemos seleccionar en insertar con clic izquierdo. Después buscamos cuál es el tipo de gráfico que vamos a realizar. En este caso vamos a realizar un gráfico de dispersión, XY, o de burbujas, también como se conoce, y vamos a seleccionar la primera opción, para que no nos represente ninguna línea o ningún trazo, que sean solo puntos. Una vez que tenemos esta área en la cual va a estar nuestro gráfico, seleccionamos clic derecho y buscamos seleccionar datos. En este caso, como este gráfico no tiene ningún tipo de valores, lo que vamos a hacer es agregar estos datos. Vamos a seleccionar en entradas de leyenda, agregar. En el primero vamos a seleccionar cuál va a ser el nombre de la serie. No sé, suponiendo que tenemos un dato o que este hace parte de un control, o si tenemos el peso de un mango o si tenemos de limones. Dependiendo del caso, pues le vamos a poner un nombre que sea fácil de representar. Los valores X de la serie corresponderán a la variable independiente, es decir, al tiempo de almacenamiento. Vamos a seleccionar cada uno de estos tiempos con clic izquierdo y después en los valores de Y vamos a seleccionar los pesos promedio. Y después de que los hemos seleccionado, seleccionamos en aceptar. Observemos cómo ya tenemos cuál es el peso de cada uno de los frutos a través del tiempo. Pero para ese tipo de gráficos lo que se recomienda a nivel científico es aplicar un formato apropiado. En este formato tendremos que agregar los títulos de los ejes. Miremos que al seleccionar aquí, yo ya podría ver cómo quedarían los ejes y vamos a seleccionar con clic izquierdo para obtener cada uno de los ejes. Una recomendación es que ustedes podrían escribir a mano cuál van a ser estos títulos de los ejes, es decir, tiempo de almacenamiento y entre paréntesis las unidades. Esta podría ser una forma de representarlo, o también podríamos seleccionar este campo con la parte izquierda, con el clic izquierdo, y después en la función que está aquí seleccionamos igual y que él utilice entonces como la celda, y que esta celda, si yo la actualizo, pueda cambiar mi nombre de forma simultánea. Vamos a verlo. En este caso, miremos que él ya selecciona cuál va a ser la celda, y si yo lo quiero cambiar, o por ejemplo le quiero poner que realmente esto no era días sino semanas, miremos cómo el tiempo o este tiempo se va a actualizar este nombre del eje. En este caso estamos utilizando días, vamos a volver a días. Esto es muy útil para cuando ustedes están manipulando estos ejes o a veces tienen mayor cantidad de ejes. Y para el título del eje Y, que es la variable dependiente, en este caso son los pesos de los frutos. Vamos a utilizar la palabra peso de frutos porque ya en un gráfico XY se entiende que estos puntos que están aquí son los promedios de cada una de esas repeticiones. Les recomiendo que quiten este título. Los títulos no se utilizan en estas figuras. Y además, miremos que todas nuestras variables de proceso están alrededor de 2 cifras decimales. Sin embargo, pues yo en el gráfico no podría observar cuántas cifras decimales tiene. Para esta ocasión yo les recomiendo que esta escala que están utilizando no empleen los decimales. ¿Cómo podemos cambiar esto? Podemos cliquear o seleccionar 2 veces con el clic izquierdo y nos aparecerá este menú, opciones de eje. Bajamos hasta que en número seleccionamos y la cantidad de cifras decimales la vamos a reducir a 0. En este caso ya las cifras decimales no generan ruido. Ya obtenemos nuestro primer gráfico, pero nos hace falta incorporar cuál es la desviación que tienen estos datos. Para ello, seleccionamos los datos con el clic izquierdo, vamos a donde dice elementos del gráfico y vamos a poner barras de error. Él automáticamente me va a seleccionar unas barras que no son acorde. En este caso vamos a borrarlas
barras de los laterales, es decir, del eje X, y vamos a dejar solo las del eje Y. En este caso, digamos que por convención o de forma predeterminada, él tiene un valor de error. Nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar o establecer cuánto va a ser ese error. Vamos a seleccionar en donde estén las barras, seleccionamos 2 veces y vamos a bajar. En este caso era error típico, es un valor que él asume. Vamos a personalizar. Para personalizarlo, debemos seleccionar tanto el error positivo como el error negativo. El error positivo va a ser la desviación positiva y el error negativo va a ser la desviación negativa. En este caso, Excel es inteligente y no debemos seleccionarle o ponerle un más o un menos, simplemente seleccionamos todas las desviaciones de los datos. Lo mismo vamos a hacer para la parte negativa. Y en este caso podemos observar cómo ya tenemos las desviaciones de cada uno de los valores. De esta manera, cuando ustedes estén presentando en sus trabajos de investigación para algún artículo o que de pronto estén haciendo un ejercicio o una tarea, podrán agregar las barras de error a los gráficos de dispersión en Excel. Muchas gracias por ver este video, les agradecemos si nos dan su apoyo con un like y no olviden suscribirse.